Buenas tardes a todos. Ya sé que es una hora muy intempestiva, pero es una hora. Tenemos un ponente de primera línea que indudablemente va a ayudarnos mucho en que prestemos atención toda la ponencia. La ponencia de esta tarde sobre sistemas de comercialización orientados hacia el crecimiento la va a dar Javier Iriondo. Javier Iriondo cuenta con una dilatada experiencia profesional en distintas áreas del negocio, con un pasado como deportista profesional en Estados Unidos desde 1987 a 1990, donde comenzó su carrera profesional especializándose en marketing, comercialización y desarrollo personal. Javier es un emprendedor que ha impartido numerosas conferencias sobre comercialización, liderazgo, desarrollo y transformación personal por diferentes países como Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico, Portugal y España. También fue fundador de la empresa Galería de Éxito en 1997, empresa dedicada a diseñar productos de motivación y formación. Más tarde creó la empresa Golf Plus en 1999, relacionada con distintas áreas del mundo del golf. Es autor del bestseller Donde tus sueños te lleven, libro de gran éxito de público y crítica, actualmente en su 10ª edición y en plena expansión mundial. Ha participado activamente en varios proyectos e inversiones tanto en España como en Brasil. Javier es también partner y formador de Corporate Yachting EU, empresa dedicada a la formación de directivos y desarrollo de eventos especiales, utilizando como herramienta de trabajo los veleros. Consultor especializado en estrategia de coaching, probablemente una de las más avanzadas técnicas de necesidades humanas de psicología, que logra los más rápidos cambios a las resoluciones de conflictos emocionales internos y en el progreso y desarrollo personal. Su trayectoria y conocimiento y, ante todo, sus contrastadas experiencias personales ofrecen un gran valor añadido en sus intervenciones. Sobre el libro que ha escrito, concretamente, Pablo Motos dice: si estás dudando entre varios libros, escoge este, Donde tus sueños te lleven. Es un libro inspirador, lleno de hallazgos y buenas ideas que pueden incorporar a tu vida para sentirte completo, sereno y en equilibrio con el mundo. Yo ya lo he hecho. Algunas de las empresas e instituciones en las que Javier ha estado trabajando: MedLife, Ministerio de Educación y Ciencia, Bayer, Bayan, Repsol, Air Nostrum, Rolser, Principado de Asturias, Fundación AGIB, Trocobay, Laboral Cucha. Tiene un historial muy dilatado, con lo cual no puedo nombrar todas las empresas donde ha trabajado. Y creo que yo me quedaría con una frase, concretamente. Me quedaría con la siguiente frase tuya. Dice: una gran empresa con visión y valores, una empresa que quiere crecer, es la que comprende que la única posibilidad de crecimiento real y sostenible es el crecimiento a través del desarrollo personal de las personas que la componen. Y de todo esto y de muchas más cosas nos va a hablar ahora en su ponencia. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues yo... ¿Está? Sí. Pues nada, muchas gracias. La verdad que cuando uno le hacen una presentación así, yo siempre me aparto para ver quién entra, porque no sé de quién están hablando, porque suena todo muy raro, ¿no? Algo muy extraño. Pero bueno, daros las gracias a todos por estar aquí y gracias a todos por la invitación a compartir este rato, que vamos a ver qué es lo que va saliendo, porque esta mañana he dado una conferencia de 1h30 sobre temas de liderazgo. Y dar una conferencia a la hora de la siesta, no sé si la conferencia va a tratar sobre cómo dar una conferencia y que nadie se duerma en el camino, ¿no? Que es la parte más complicada. Y ha sido una mañana interesante porque hemos hablado de temas importantes, realmente que tienen que ver más con la fortaleza mental, con la capacidad de poder enfrentarnos a los desafíos que tenemos hoy en día ahí fuera. Pero bueno, primero eso, agradecer a la confianza que han tenido para invitarme a mí a dar esta conferencia, porque he tenido que venir de lejísimos, de unos 3 minutos más o menos que vivo de la feria, o sea que ha sido rapidito el viaje. Y cuando me hablaron sobre qué es lo que yo puedo aportar aquí, me preguntaba: ¿qué queréis? ¿De qué queréis que hable? En muchas ocasiones, cuando vas a muchos lugares así, a veces se hacen cursos, se hacen conferencias de temas técnicos, y cuando vi el nombre de la conferencia, no lo he puesto yo, y sistemas de comercialización,
orientados al crecimiento. Y ayer a la tarde empecé a pensar un rato a ver qué hablo, ¿no? Y cuando vi el nombre dije, está al revés. Para mí, y tengo la costumbre de equivocarme muy a menudo, para mí el nombre estaba al revés. ¿Por qué? Sistemas de comercialización. ¿Qué ocurre? Ya empezamos a hablar del cómo. Empezamos a hablar de la técnica. Dime la frase mágica para cerrar la venta. Dime cuál es la fórmula mágica, dime el sistema, el método, implantamos cosas y cada vez que hablamos de cosas técnicas puede haber mejoras durante un tiempo. Pero si el cambio no lo tienen las personas, las cosas van a volver al mismo lugar de siempre, donde estaban antes. Y puede haber un cambio temporal, pero nada va a ser duradero. Porque las cosas técnicas tienen un recorrido más o menos corto. Yo el nombre correcto, dándole una vuelta de tuerca, ¿cuál sería? Sistemas de crecimiento orientados a la comercialización. ¿Qué tiene que ver? Cuando alguien es capaz realmente de vender, cuando alguien tiene una capacidad de batir récords a nivel de comercializar, de llegar a las personas, cuando tiene un crecimiento personal, cuando tú como persona evolucionas, cuando tienes la capacidad de conectar con los demás, cuando tienes la capacidad de comprender las emociones de las demás personas, es realmente cuando puedes llegar, cuando puedes realmente entender cuáles son las necesidades de los demás. Porque el desarrollo personal es la cualidad número 1 de los líderes. Un líder verdadero es aquel que siempre sigue creciendo, sigue aprendiendo constantemente. Porque el día que tú dejas de aprender, porque crees que ya lo sabes todo, a lo mejor ya está, ya ha llegado aquí, el día que dejas de evolucionar, tu capacidad de influencia, tu capacidad de venta y tu capacidad de liderar se erosiona. Porque en la vida no te permaneces en el mismo lugar. No hay un plató al cual llegas y dices, esto es lo que soy, ya está. En la vida o sigues mejorando y sigues aprendiendo, o de repente cuando te das cuenta te has quedado parado y el mundo sigue avanzando a una velocidad vertiginosa y ahora más que nunca. Y te quedas atrás y pierdes esa capacidad de influir. Con lo cual, lo más importante para mí no son los modelos y los sistemas, sino las empresas que hacen un trabajo realmente sincero y serio para crear seres humanos de calidad, para tener personas que crezcan cada día más internamente, para tener un mayor desarrollo personal, que es lo que al final te va a ayudar. Al final decimos que la empresa, para que una empresa pueda crecer y sea realmente sostenible y tenga un futuro mantenido, depende absolutamente del crecimiento de las personas que la componen. Si las personas que están en esa empresa no tienen la capacidad de crecer, no se les da esa oportunidad, esa empresa va a ir muriendo poco a poco. Con lo cual, cada vez es más importantísimo el ir creciendo. ¿Por qué? Cuando realmente una persona está buscando un cambio, quiero aprender a vender más, quiero mejorar o quiero cambiar por el motivo que sea, y si analizamos por qué una persona realmente da un cambio grande en sus resultados o un cambio grande en su vida, que puede ser emocional porque ha llegado al punto donde estoy harto de mi situación, quiero cambiar, quiero mejorar, porque dice no estoy dispuesto a soportar lo insoportable ni justificar lo injustificable, ¿quieres algo más? ¿Por qué una persona toma esas decisiones? Bueno, pues porque huyes del dolor o porque realmente quieres algo. Y cuando llega ese momento del cambio, que todos queremos aprender ese más, inicialmente siempre buscamos ese sistema de comercialización. Buscamos el conocimiento, que el conocimiento es importante, pero hasta un punto. ¿Cuánto de importante? Solamente un 20%. Lo que es mucho más importante son las emociones. ¿Cómo estás tú emocionalmente a nivel de fortaleza interior? Porque por mucho cómo que tengas, por mucho sistema que tengas, si tú vas derrumbado a una presentación, si por dentro estás en un estado mental negativo, destructivo, en el que muchos entramos, y más hoy en día en el cual estamos en ese entorno tóxico que todo el día te están robando la esperanza del futuro, que te dicen lo mal que están las cosas, ese entorno te contagia. Y ese entorno hace que a veces uno tenga expectativas más negativas y uno las traslada. Y por mucho sistema que tengas, al final estás contagiando lo que realmente llevas dentro. Y a veces nos convertimos en una influencia negativa en vez de una influencia positiva en los demás. Con lo cual, si sería por el sistema, si sería por la información, si sería por lógica, todo el mundo lo haría perfecto. Y si sería por lógica, todo el mundo sería feliz, porque tenemos el conocimiento y las maneras de aprender a ser más feliz. Tenemos el conocimiento para dar de comer a todo el mundo, pero en el rato que llevamos aquí ya se han muerto bastantes de hambre. ¿Tiene lógica? No, ninguna. ¿Tiene lógica que haya esta crisis? Ninguna. Teníamos el conocimiento para haberlo evitado.
Pero porque tú entiendas algo, porque tú sepas algo, no quiere decir que lo hagas, porque el mundo no se mueve por lógica, el mundo se mueve por emociones. Y todas las decisiones importantes que tú tomas en la vida es debido a las emociones. Que si tú subes al Everest no es porque tengas un buen manual, es por la pasión del corazón, porque realmente quieres conseguir algo. Por lógica, el ser humano ha conquistado absolutamente todo. Hemos conquistado todo. El ser humano ha llegado al lugar más profundo del océano, a la selva más inhóspita de todos los países. Ha conquistado y ha llegado a la luna, al espacio, a todos los lugares. Pero hay una cosa que no ha conquistado, y es que no nos hemos conquistado a nosotros mismos. Y es esa parte emocional. Y cuando por mucho manual que tú le des a alguien, al final lo que realmente importa es la parte emocional. El que tenga realmente ese porqué, que es importantísimo, ¿no? Yo no sé si viene a cuento contar una historia que a mí siempre me gusta contar, que es una historia emotiva que está en el libro, que es la historia de Yelena. La he contado esta mañana, no pensaba contarlo, pero es cuando uno comprende la importancia del porqué. La historia de Yelena es la historia de una joven en la Guerra del Este, en donde estaban intentando huir hacia una zona más segura para librarse de la guerra. Y en el pueblo derruido en el que estaba, de repente pasaron un pequeño grupo de refugiados con un par de soldados. Cuando pasaron por allí, Yelena salió corriendo de detrás de una casa en ruinas. Y de repente fue hasta aquel grupo y pidió por favor si se podía unir a aquel grupo para intentar salir de esa zona, salir del pueblo y llegar a la zona más segura. Cuando preguntó, los dos soldados que acompañaban al grupo le dijeron, perfecto, podéis venir y te puedes unir. Cuando le dijeron que sí, de repente, Yelena hizo una señal con la mano y de detrás de una casa en ruinas salió un niño de 8 años y un anciano que caminaba con un bastón, con un montón de dificultad arrastrando un pie y con un bebé de 3 meses en brazos, con una niña bebé de 3 meses en brazos. Cuando los soldados vieron aquello, dijeron, no puede ser porque no puede seguir el ritmo, no puede seguir y no podemos esperar a nadie, no podemos permitirnos el lujo de que pueda venir, nos va a poner en peligro a todos. Y dijeron, lo siento, y empezaron a discutir. Y él les suplicó para que les dejase ir. Y al final dijeron, de acuerdo, podéis venir, pero con una condición, te vamos a ayudar con el bebé que tiene 3 meses, pero no podemos esperar a nadie. Y se unieron al grupo y comenzaron a caminar. Y al de poco de caminar, aquel hombre de repente iba arrastrando la pierna y se iba quedando atrás. Y había alguna dama caritativa que le ayudaba, iba hacia atrás, le enganchaba y le iba casi arrastrando hasta el grupo. Pero cada vez le costaba más y más. Pero llegó esa primera noche al destino, llegaron al campamento. De repente, a la mañana siguiente salieron y cuando salieron, al de muy pocos metros ya no podía, arrastraba el pie y entre 2 personas lo fueron llevando y lo fueron llevando. Pero mientras iba arrastrándose, él empezó a decirse, ¿para qué voy a seguir sufriendo? No merece la pena, si lo mejor de mi vida ya ha pasado. Yo ya soy un estorbo, yo ya aquí no puedo hacer nada, no valgo yo, todo lo mejor ya ha pasado, es historia. Y fue constantemente convirtiéndose en su peor enemigo, como a veces lo hacemos. Y a veces cada uno de nosotros nos convertimos en ese peor enemigo que nos maltratamos mentalmente con nuestras dudas y nuestros miedos respecto al futuro o respecto a ciertas situaciones. Y llegaron al punto y pasó la noche. Pero ni siquiera durmió toda la noche. Ni siquiera durmió porque estuvo pensando, digo, ¿para qué voy a seguir sufriendo? No merece la pena. Y por la mañana sonó una bomba cercana y del estallido de la bomba todo el mundo se levantó y salió corriendo, salió huyendo y aquel anciano se quedó ahí sentado tumbado porque decidió que ya había tenido bastante, ya no quería saber más. Para él había llegado la hora. Y cuando todos se marchaban, Yelena se dio cuenta y de repente volvió atrás y la agarró del pecho y empezó a gritar. Y digo, tienes que levantarte, no puedes quedarte aquí, tienes que levantarte, no puedes abandonar, no me puedes hacer esto. Y él dijo, yo ya he llegado, yo simplemente soy un estorbo, yo ya no valgo, yo ya, márchate porque estás en peligro, yo ya he cumplido. Y por mucho que el grito le suplicó, se quedó ahí y no se levantó. Y se convirtió en un momento dramático, en un momento cruel, al dejarla allá. Y Yelena comenzó a caminar y fue hasta el grupo. Y cuando se metió dentro del grupo, cogió a su bebé de 3 meses, cogió a su niña y comenzó otra vez de vuelta hacia atrás. Y llegó hasta aquel anciano. Y cuando llegó a su altura, cogió el bebé de 3 meses, se lo puso encima de su pecho y le dijo, padre, esta es tu nieta, lleva tu sangre y su vida depende de ti.
Y se dio la vuelta y comenzó a caminar mientras su padre gritaba y gritaba y diciendo, no hagas esto, yo no puedo hacer nada, yo no tengo fuerza, yo no la puedo salvar. Y no miró ni una sola vez atrás y siguió caminando. Siguió caminando hasta que se metió al grupo. Y cuando se metió dentro del grupo, por fin miró atrás. Y cuando miró atrás, vio que su padre se había levantado y caminaba con una energía como hacía tiempo que no tenía. ¿Por qué? Porque de repente encontró su porqué. No encontró ningún manual de instrucciones de qué hacer. Encontró un motivo más grande que él. Encontró la razón por la cual luchar, por la cual defender. Aquel momento cruel se convirtió en un momento de inspiración, en un momento increíble, en un momento que demuestra que el ser humano es capaz de hacer mucho más por otro que por uno mismo. Pero a veces si estás pensando, no, es que tú no sabes mi historia, es que tú no sabes mi situación. Si yo te contara y mi hipoteca y mi historia y mi vida y yo. La vida no es sobre ti. La vida es sobre los demás. La vida no es sobre lo que recibes, la vida es sobre lo que tú das. Y cuando te conviertes en esa influencia positiva es cuando puedes empezar a cambiar las cosas, cuando uno sale de ti. Entonces, cuando de repente nada funciona, como muchas veces nos pasa en la vida, ¿a qué te agarras? Cuando de vez en cuando nada funciona y no sale y es un no y otro no y otro no y dices, ¿por qué? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué te vas a volver a levantar? Esa es la historia. Porque el cómo es siempre... va antes, el por qué siempre va antes que el cómo. Las razones para seguir luchando, las razones para hacer un contacto nuevo, las razones para seguir haciendo una presentación más. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo uno tiene esa determinación para seguir cuando absolutamente nada funciona, cuando todo se derrumba a tu alrededor y por mucho que intentas, nada ocurre? En esos momentos en los que la duda te abraza como un gran amigo que quiere protegerle y los miedos te agarran todavía más diciéndote, no lo intentes, total, así no tendrás nuevas decepciones, no merece la pena. Y empiezas a dudar. Y empiezas a dudar de ti, y empiezas a dudar de tus propias capacidades, y empiezas a pensar que el problema eres tú, no el producto. Porque me han dicho no sé cuántas veces. Y ahí te conviertes en ese gran enemigo. Entonces la pregunta es ¿por qué? Déjate de sistemas. La energía mental, la fortaleza mental, es la capacidad de seguir ante la adversidad. Y eso te la da el porqué. La determinación te la da ese porqué. Que sea por un sueño, que sea por un hijo, que sea por una familia. Y es lo primero que uno tiene que tener claro. Ese es, si lees el libro El hombre en busca del sentido, el libro más citado en la historia de la psicología y de la psiquiatría, es el libro de Viktor Frankl en los campamentos de Auschwitz. Y te enseñaban cómo sobrevivieron, por qué sobrevivieron. Los únicos que sobrevivieron no eran los más fuertes físicamente, ni los mejor preparados, ni los más inteligentes. Los únicos que sobrevivieron eran los que tenían una esperanza. Y el que tenía esperanza creaba una visión de futuro. Tenía esperanza de que a lo mejor aún tenía algún familiar vivo, porque habían quemado a todos los demás, porque le habían quitado todo. Era un pellejo y huesos. Y el que se agarraba a esa esperanza aguantaba y tenía la fortaleza mental. Y el que perdía la esperanza y perdía de vista su porqué, el sistema inmunológico desaparece, porque cuando lo pierdes la esperanza, lo pierdes todo. Por eso es tan importante el porqué, mucho más que ningún sistema. La información, ¿todo eso es importante? Sí. El cómo es importante, sí. Pero un 20%, no más. Entonces, todos tenemos esos momentos de inspiración. Que de repente hay días que te sientes, digo, hoy sí voy a hacer que las cosas pasen. Hoy me siento con fuerza. Porque has leído un libro, porque has estado en una conferencia, porque has visto a lo mejor una película y alguna vez has salido del cine y sales del cine como pletórico, como caminando por encima del agua con una energía impresionante. ¿Alguien ha sentido esa inspiración alguna vez que te sientes capaz de todo? Estos sí, estos no. ¿Sí? Sientes eso. ¿Qué ocurre con la inspiración? Que la inspiración es como un perfume. Se esfuma. La motivación se esfuma. La inspiración se esfuma. Desaparece. Y cada X tiempo hay que renovar. Las malas noticias llegan solas. Pones el tendedero, tienes todas las que quieras para elegir. Pero las buenas hay que encontrarlas porque no te las dan gratis, aunque estén ahí presentes. Con lo cual, en esos momentos de inspiración que te sientes tú de verdad, ¿qué es lo que haces? Sería genial poder guardar esa inspiración. Hay gente que le gustaría guardarla esa inspiración para que dure un montón de tiempo, esa motivación. Pero no funciona así. Eso es como si vas un día al gimnasio y dices, ya he ido, ya estoy en forma para todo el año. Me parece que no funciona de esa manera, como que hay que volver a repetir. Y hay que volver a repetir. Y nos gustaría tener ese frasco maravilloso de inspiración que cuando la energía te flojea, cuando empiezas a dudar y estás más negativo, te pongas un poquito de inspiración y estás como una moto, ¿no? No, no funciona así. ¿Qué ocurre en esos momentos donde te sientes ahí fuerte?
cuando te sientes inspirado, cuando alguien toca una tecla, toca una fibra, lo que haces en ese momento es tomar una decisión, tomar decisiones, porque la motivación y la inspiración desaparecen. Desaparecen como ese perfume, como esa fragancia, pero las decisiones permanecen. La inspiración va a pasar, la motivación, pero por eso es el momento de tomar decisiones que realmente aguanten en el tiempo. Porque cuando quieres cambiar algo o cuando has conseguido algo en la vida, siempre primero ha estado precedido por una decisión. Porque el padre y la madre de toda acción que tú hagas es primero una decisión. Y uno en la vida tiene que tomar decisiones. Si no tomas decisiones, estás decidiendo convertirte en una víctima de las circunstancias. Si no tomas decisiones, no estás al mando, no estás en control. Cuando no tomas decisiones, estás decidiendo que me quedo como estoy. Con lo cual, no tomar una decisión es tomar una decisión. Y uno tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Aunque te equivoques una y otra vez. Pero después de esa decisión, ¿qué viene? Viene un compromiso. El compromiso de mantener esa decisión. El compromiso de aguantar. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión es porque quieres algo. ¿Cuántos de aquí han hecho alguna vez, se han apuntado a un curso de inglés? ¿A un curso solo? ¿Nadie más? ¿Se han apuntado a un curso de inglés, alguna clase, alguna academia, etcétera, etcétera? So how many of you speak good English and can keep up a conversation in English like this? Do you think you can handle it? If you understand, please raise your hand. Vale, 1, 2, 3, 4, sí, unos 10. Ok. ¿Qué ocurre? Un montón de gente se apuntó al inglés porque quería aprender, porque me va a facilitar las cosas, porque voy a poder comunicarme, etcétera. Pero al cuarto día, esto es un rollo, esto no sé qué, esto tal cual, y te olvidas de por qué tomaste esa decisión. Y cuando me olvido del por qué, abandono. Mucha gente se apunta al gimnasio y luego se entera de que además de apuntarse y gastarse la pasta, hay que ir. Tiene esas cosas, ¿no? Pero uno va y vas el primer día con todas las ganas del mundo y empiezas flexiones, esto, lo otro, y al día siguiente dices, ¿cómo duele esto? Y me duele aquí y me duele allá y dices, esto no sé si merece la pena el esfuerzo, esto es muy duro, si no estoy tan mal, si estoy bien, ¿no? ¿Qué más? Así que bueno, ¿qué más da? Y al de poco lo dejo. ¿Por qué? Porque inicialmente tomé la decisión porque quería estar mejor físicamente, quería tener más energía, estar mejor y tener mejor salud. Pero de repente se me olvida el porqué y empiezo a pensar en el precio que tengo que pagar y eso no motiva. Con lo cual, cuando diriges tu atención hacia el trabajo, hacia lo que tienes que hacer, no funciona. Te vas cayendo y cuando tienes en mente el porqué, entonces sí que tienes mucho más energía. Compromiso es tener la determinación de mantener esa decisión en firme, pase lo que pase. Compromiso es la capacidad de mantener esa decisión a pesar de que esas emociones de haber tomado esa decisión hayan pasado. Y encontrar ese porqué. Son las tres. Eso es lo que te da la fortaleza mental y realmente la determinación. Cuando tienes ese porqué es como el faro en el mar. Cuando todo te rodea de niebla, que pierdes la orientación, que no sé dónde estoy, buscas esa luz y es lo que te guía. Esas son las metas. Cuando tienes metas es un punto hacia el cual dirigirte, es crear una visión. Y llega un momento en el cual dices, desafío. Pues ese desafío es que depende de uno mismo. Es cuando decides que realmente depende de ti. Pero si nos metemos en temas de marketing, la pregunta es, ¿cuál es el mayor reto que tenemos hoy en día en el marketing? Que hablamos de sistemas de comercialización para poder llegar, para que tu empresa llegue al mercado, para tú poder contactar, para darte a conocer. ¿Cuál es el mayor reto que tenemos hoy en día? ¿Cuál creéis que es el reto mayor de todos? ¿Alguien se anima? El mayor reto de todos, aquí suele haber muchas respuestas distintas. ¿Cuál es? Distinguirte. Distinguirte porque hoy en día estamos entre 3.000 y 30.000 impactos tecnológicos, mediáticos, publicitarios al cabo del día. Cada ser humano está expuesto hoy en día a toneladas masivas de información constantemente. Vía móvil, vía email, vía Facebook, vía Twitter, vía YouTube, vía LinkedIn, vía televisión, vía radio, vía no sé qué, y ahora tengo que hacer esto, y espérate que ahora tengo que hacer una llamada, y ahora voy a apuntar en la lista de cosas para hacer, y ahora cuando estoy en mitad de esto se me olvida que tenía que hacer lo otro, y empezamos en el multitasking. Y el ser humano está comenzando a perder la capacidad de mantener la concentración en un punto, y tu mente se desvía, que va de oca a oca cada vez más. Esto ya empieza a ser un problema serio, que hay mucha investigación, donde toda la vida, todos empezamos a leer un libro, lees una página y llegas abajo y dices, ¿qué he leído? Y de vez en cuando tú vas leyendo con el piloto automático, pero no te enteras lo que ponía.
Eso empieza a ser cada vez más y más y más. Con lo cual, ante la infoxificación que tenemos hoy en día, porque la información es masiva y brutal, ¿cómo haces que tu empresa, que te escuchen? ¿Cómo llegas tú al mercado? ¿Cómo haces? Ese es el gran reto de todos, distinguirte. Esa es la gran cuestión. Distinguirte lo suficiente para que te escuchen y que tú puedas presentar tu producto. Ese es el desastre. Tenemos las plagas de expertos hoy en día por todos los sitios. Información, información. Con lo cual, ¿por qué te van a escuchar a ti? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo capto la atención? Entonces nos metemos en algo que es el Stadium Pitch. Imagínate que nos vamos a Mestalla, campo de fútbol. ¿Cuántos entran? 40.000, 50.000 por ahí, ¿no? Estamos en Valencia, ¿eh? 50. 50.000. Imagínate que tienes en ese campo a todos tus potenciales clientes allí sentados. A 50.000 potenciales clientes para llamar la atención. ¿Cuál sería el mensaje que le tienes que transmitir? Pero te van a poner un escenario en mitad del campo de fútbol, en el círculo central, te dan un micrófono y te dan un minuto. ¿Qué dirías en ese minuto a esos 50.000 clientes posibles? ¿Qué les dirías? ¿Lo tienes claro? ¿Cuál sería tu mensaje? A esos 50.000 potenciales. Es la oportunidad de tu vida de dirigirte a todos, de una. ¿Qué les digo? ¿Por qué te van a escuchar? ¿Cómo vas a destacarte? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Cuál es el método más efectivo? ¿Estás preparado para esa situación? ¿Que te la puedes encontrar? ¿Alguien tiene el mensaje claro? ¿Podría dar el mensaje de venta de su empresa en un minuto? ¿Alguien se anima, un voluntario? No creo, pero bueno. Ya ves si alguno. Pero eso es lo que uno realmente tiene que pensar. ¿Por qué? Porque vas a encontrar oportunidades de poder dirigirte. La cuestión es que de toda esa gente, lo que va a ocurrir es que en todo mercado, en cualquier sector, sea el que sea, siempre tienes un 3% de personas que están buscando lo que tú tienes. Sea el producto que sea, tienes un 3% que están buscando eso que tú tienes. Luego hay un 7% que a lo mejor que quieren saber más. Pero si tú das con la tecla para que sean capaces de escuchar. Y tienes que captar esa atención para que realmente quieran saber más. Hay un 30% que no están pensando en ello. A lo mejor habría alguna posibilidad, pero un poco remota. Un 30% que no están interesados y otro 30% que no está interesado, pero para nada. O sea que realmente tienes un 3 que sí y un 7 que es el que realmente puedes copar más mercado. ¿Cómo haces para interesar, para captar la atención de ese 7% o alguno más de los otros? ¿Cuál es tu estrategia para llamar la atención de todos esos? ¿De qué vas a hablar? ¿No? Con lo cual, regla número 1, ¿qué es? Bueno, pues crear la curiosidad. Es como lo que ha pasado esta mediodía con Rajoy. La noticia se ha expandido como la pólvora, todo el mundo tuiteando, todo eso ha sido increíble y todo el mundo está hablando de lo mismo. Ha sido verdaderamente asombroso lo que ha pasado, ¿no? Un segundo. Un trago de agua. Bueno, no ha pasado nada con Rajoy, ¿eh? Pero todas las cabezas han girado. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes que hacer? Que los demás quieran saber. ¿Qué puedes lanzar para que los demás te pregunten a ti? Si tú vas hablando de tu empresa en ese minuto, si vas hablando porque tenemos el mejor producto, porque somos los más antiguos, somos los mejores, somos capitanes generales del mundo, a la gente le importa un carajo quién eres y lo que tú sabes. A la gente le importa ellos. ¿Qué es lo que tú puedes hacer por ellos? No lo bueno que tú eres. A la gente no le preocupa nada todo lo que tú sabes, sino cuál es su beneficio, qué es lo que tú le puedes aportar, cuál es el valor añadido, cómo tú puedes satisfacer su necesidad, no lo maravilloso que eres. Tenemos el mejor producto 1x2, digo. Eso es de la era de las no sé cuándo, pero ya no funciona. Ese marketing está obsoleto. ¿Por qué? Porque hay tanto ruido ahí fuera que tienes muy poco tiempo para captar la atención, como 3 segundos para que alguien gire y diga, ah, a este le quiero escuchar. Con lo cual, ¿cuál va a ser ese mensaje? Regla número 1, crear la curiosidad. Llamar la atención para que quieran saber más. ¿Qué es? Dar la sensación de que te estás perdiendo realmente algo. Yo hace mucho que no he estado tanto en temas comerciales, sí que he estado durante años en el mundo comercial.
Los últimos años estuve en el mundo también captando inversiones para temas de inversiones inmobiliarias, pero es curioso cómo somos de brutos cuando a alguien le dices, tengo algo que es realmente fantástico, un producto increíble, es muy bueno, pero no es para ti. Lo siento. Es muy bueno, simplemente quiero informarte, pero esto no es para ti. Cuando se lo quitas, digo, ¿por qué no es para mí? Entonces todo el mundo lo quiere. Si le dices, tengo algo genial, a la gente cuando se lo quitas, lo quiere. Es decir, ¿por qué tomamos las decisiones? Lo que hace que tomemos las decisiones es el placer y el dolor. Son los dos motivos que llevan al ser humano a tomar decisiones. Con lo cual, tienes que dar esa información al cliente, educar al cliente, informar, que es el marketing educacional. Entonces, la cuestión es de qué vas a hablar, de ti, de tu producto de negocio o de ellos. Para ellos son lo más importante. Preguntas que se llaman en el Stadium Pitch. Con lo cual, hoy en día tú nunca puedes lanzar tu pitch, nunca puedes lanzar tu frase maravillosa, mágica, sino que siempre tienes que hacer preguntas. No puedes ir con el mensaje de somos los mejores, tenemos el mejor producto, sino estas son preguntas que ayer a la tarde a mí se me ocurrieron, soy un ignorante del mundo del seguro, me las tenéis que decir vosotros a mí. Pero si tú le dices a alguien, tengo lo mejor que hay, o dices, ¿sabes? Estás pagando un 20% de más seguramente tu seguro. Entonces estás captando la atención porque nadie quiere pagar un 20% de más. Entonces, ¿cómo es eso? Pues déjame que te lo demuestre. No sé si la pregunta puede ser válida o no. ¿Sabes cuáles son los 3 mayores errores a la hora de contratar el seguro? Los errores por los cuales te puede costar más dinero. Y entonces tú te conviertes en la autoridad que tiene la respuesta. Tú eres el que tiene el conocimiento y le vas a ayudar a otros a no cometer esos errores. Con lo cual, son las maneras en las cuales la gente realmente te va a querer preguntar a ti. Porque en ese momento, cuando tú haces esto, estás demostrando que tú sabes y la gente sí escucha a la gente que sabe. No escucha a todo el mundo, pero si tú tienes conocimiento y lo demuestras, la gente sí que te va a escuchar. Si sabes plantear las cosas bien. Y son preguntas que uno puede lanzar. Cuando tú tienes ese escenario que tienes a todo el mundo y lanzas las preguntas, entonces la gente te escucha. No te escucha tanto cuando lanzas la frase maravillosa mágica, sino cuando tú lanzas ese pitch, esas preguntas, a la gente le hace reflexionar. Entonces, no importa quién eres, la gente quiere saber más. Se pasa de la indiferencia, me da igual, a querer saber más. Porque si estoy pagando de más y me está costando y no saber esto puede ser, a nivel futuro, puede tener una repercusión negativa, entonces claro que quiero saber. Si no, generas la percepción de que estoy queriendo vender algo, ¿no? Pero esa información abre puertas. Importante de comprender, y esto los que han hecho cursos de ese tipo de cosas lo saben, los motivos por los cuales tomamos las decisiones son el placer y el dolor. Vamos hacia lo que nos gusta, intentamos conseguir aquello que queremos, un sueño, nos dirigimos hacia lo que realmente nos atrae y huimos de aquello que es dolor. La necesidad número 1 del ser humano a nivel genético, a nivel psicológico, es la seguridad. La seguridad de que puedes mantener a tu familia, de que tienes un techo, la seguridad de no sufrir, la seguridad de que tener una tranquilidad de que las cosas voy a poder manejar mi situación. Y todo el mundo busca esa seguridad. Con lo cual huimos de todo aquello que pueda suponer dolor. Y así es como se manipulan muchas de las noticias. Con lo cual, cuando no compramos algo, un producto, es porque estamos asumiendo que ese producto nos genera más dolor que beneficios. Me quiero comprar esto, X cosa, pero a lo mejor no es el momento, a lo mejor es que no tengo el dinero en este momento, a lo mejor si lo compro mi mujer me mata o qué me van a decir. Y entonces comienzo a asociar una decisión y un producto a algo negativo y entonces no lo compro. Si tú consigues que tu producto, tu persona, tu empresa se asocie a algo positivo, entonces tienes unas posibilidades enormes de cómo tú puedes ayudar en ese sentido a las personas. Compramos cuando asociamos más placer, que son los elementos de decisión, dolor y miedo, aunque no me quiero meter ahí. Con lo cual, ¿qué vendes? ¿Qué vendéis? ¿Vendéis? Seguridad. ¿Qué más vendéis? Los del mundo del seguro. Confianza. ¿Qué más? Palabras por ahí. Se puede hablar, ¿eh? Servicios. Para mí, lo que vendes son, ante todo, consecuencias. Tienes que vender consecuencias. Lo que vendes son soluciones, lo que vendes son emociones. Y vendes consecuencias positivas si compran, consecuencias negativas si no compran, que es el miedo y el dolor.
es la capacidad de reflejar cuáles van a ser las consecuencias de que no tengas este producto a largo plazo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias positivas si tú tomas esta serie de decisiones? Con lo cual, no vendes un producto, nunca vendes un producto. Vendes los beneficios que aporta y vendes las consecuencias negativas que puede tener cuando no lo hace, porque va a tener una serie de pérdidas. Y es lo que uno debe saber transmitir, porque las personas no toman decisiones por lógica, hemos dicho. Consecuencias positivas si compra, consecuencias negativas si no compra. No tomamos las decisiones por lógica, ni mucho menos. Tomamos las decisiones por algo emocional. Las decisiones siempre se toman por emociones, que luego justificamos con lógica, pero siempre se toman por las emociones. Con lo cual, cuando tratas con alguien, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo no debe ser jamás vender nada. Si vas a vender, estás perdiendo el tiempo. El objetivo número uno, sobre todo hoy en día, es conectar con las personas. El objetivo número uno es hacer un amigo. Si vas con la idea de vender en la frente, vender será una consecuencia del trabajo que tú has hecho con una persona, si lo has hecho bien. Una consecuencia que puede ser a corto plazo o largo plazo, pero sobre todo es hacer un amigo. Crear rapport. ¿Qué es crear rapport? Crear rapport es crear química con esa persona, encontrar cuantos más puntos en común mejor, intentar sincera y honestamente conocer a esa persona. ¿Cuáles son sus necesidades reales? Sus necesidades, no lo que tú quieres vender, qué es lo que realmente necesita. La otra persona tiene que comprender que tú le comprendes emocionalmente y en todas las situaciones. Si tú no eres capaz de crear la química, si no eres capaz de conectar con esa persona, olvídate, ni siquiera intentes hacer nada. Tienes que aprender a conectar con las personas, encontrar cuál es el dolor y aportar las soluciones y darle un valor. Eso es lo que es el marketing educacional, es ayudar a la gente, tú influyes a las personas a través de tu conocimiento, a través realmente de tu información. Lo que vas es sembrando. La cuestión es que cuando tú vas a ver a un cliente tienes que tener un objetivo. Y es que cuando tú te marches de ahí, esa persona se sienta consigo mismo mucho mejor de lo que estaba cuando tú has llegado, independientemente del resultado. Tú tienes que ir a sembrar, porque puede que esa persona no sea su momento, pero tu objetivo es ser líder en ese momento. ¿Y qué es ser líder? Líder es ser alguien capaz de influir de manera positiva en la vida de otra persona. Y tu capacidad de influencia tiene mucho que ver con tu nobleza, con tu interés más honesto realmente de poder ayudar a esa persona. En este momento hay un montón de situaciones duras, no, lo siguiente. Hay personas con un sufrimiento brutal. Yo he recibido, no sé, pero han sido unos cuantos miles de mensajes debido al libro. Un libro que ahora está recomendado desde psicólogos, psiquiatras, deportistas. Hay un montón de gente, un libro que ha transformado vidas. Y gracias a eso he recibido mensajes demoledores, mensajes desgarradores, mensajes inspiradores al mismo tiempo, de gente que a lo mejor no ha tomado una decisión brutal y cruel gracias a lo que ha encontrado ahí porque alguien la ha comprendido. O personas que se han perdonado porque su hijo se había suicidado y no se perdonaban y se seguían acuchillando. Con lo cual, el trabajo de cada uno de vosotros no es vender un producto, sino es ayudar a la sociedad, ayudar a las personas, inclusive emocionalmente, a darles una mayor seguridad. Pero es conectar con las personas de la manera más sincera y noble. No porque voy a intentar vender algo, sino ser una influencia positiva con los demás. Digo, tú te marches, tú vas a ir dejando semillitas. De cuando salgas de esa conferencia, de esa presentación que tú hagas de tu producto, la persona diga, joder, qué tío. Y se quede tan a gusto. Entonces tú permanecerás en la mente de esa persona como una influencia positiva. Y entonces, si un día necesita ese producto que ahora a lo mejor no era el momento, ese día tú estás en la lista. Y tú serás el primero. Con lo cual, hay que pasar de la idea de comercial, de como te quieras llamar, a la idea de sembrador. Sembrador que ayuda a las personas. Yo no vengo a vender algo, vengo a intentar ayudarte. Y si lo que tengo te viene bien, genial. Voy a intentar comprender tu situación para ayudarte al máximo. Y si no puede ser, no puede ser, pero tú vas dejando semillas de luz. Ayudar a la gente sinceramente. Y entonces ocurre que cuando menos te lo imaginas, empiezan las llamadas, en el momento más inesperado, y te empiezan a llegar los clientes, y empiezan a crecer las cosas. Y tienes que ser recordado como esa persona que ha dejado un lastre positivo, no una cicatriz. Y cambia la imagen totalmente del sector tuyo, de todo el mundo, hacia algo mucho más positivo.
Entonces, ¿cuáles son las habilidades comerciales? Uno, influir y controlar su propio estado mental y emocional. Cuando tú vas a hacer una presentación, es importantísimo, si estás en un momento negativo, en un momento de dificultad, que estás con no sé cuántos nos, que nada sale, la herramienta más importante es aprender a cambiar tu propio estado mental. Y se puede aprender a cambiar, pero muy rápido, mucho más rápido de lo que te imaginas. Son técnicas que se aprenden al dirigir la atención y cambiarlo totalmente. Para cambiar el estado mental tienes que cambiar, el enfoque hacia lo que tú diriges tu atención. Si vas pensando que te van a decir no, obviamente te van a decir que no, porque tú mismo estás pensando y lo traes. 5, madre mía, todavía no he empezado. Bueno, me quedan 50 minutos, pero voy a hacer 5. Entonces, bueno, voy rápido. Capacidad de conectar, identificarse con la persona, crear rapport. Son todas las cualidades realmente que están ahí, ¿vale? Son las cosas que uno tiene que desarrollar y tienen todo que ver con cualidades humanas, con crecer tú como persona. Cuando tú estás mejor, puedes transmitir algo mucho más a los demás, tener una conexión emocional. Las grandes multinacionales en este momento tienen una prioridad y ya no es patrocinar eventos gigantescos, sino es qué puedo hacer para conectar con las personas. Porque si no conectas con las personas, estás perdiendo el tiempo. Si no haces un amigo en esa presentación, estás perdiendo el tiempo. Si no le caes bien, nadie te va a comprar nada. Con lo cual, primero es conectar, primero es ser humano y a partir de ahí después vendrá el producto o lo que venga. Ser esa influencia total. Hábitos. Y entonces, a veces tenemos hábitos o maneras de hacer las cosas por los sistemas, por todo lo que nos han enseñado y que tenemos que ir cambiando rápidamente. Y cada uno tiene que descubrir cuáles son los hábitos. Esta historia es demasiado larga para contarla, es muy buena, pero para otro día. Pero sí os voy a enseñar algo de los hábitos, ¿vale? Y quiero que dejéis todo lo que tenéis en la mano y por favor os voy a pedir, a ver cómo hago esto, que juntéis las manos y crucéis los dedos así. Todo el mundo, los que están por ahí atrás también, por favor, que vais a aprender algo. Os estoy vigilando, cruzar los dedos, ¿vale? Vale. Y ahora quiero que hagáis un aplauso y juntéis las manos otra vez. Bien, ahora esta, la segunda, ya tiene que ser coordinaditos, ¿vale? 1, 2 y 3. Bien, eso está mucho mejor. Ahora quiero que te fijes en tu mano, ¿vale? Quiero que mires cuál es el dedo gordo que tienes encima. ¿Cuál es el dedo gordo que tienes encima en la mano? Siempre, ¿vale? Ok, fíjate bien. Y ahora quiero que lo vuelvas a hacer. Una vez más. ¿Es el mismo dedo de antes el que está encima? Sí. Aunque hagas esto 1.000.000 de veces, siempre va a ser el mismo dedo el que está encima. ¿Por qué? Porque ese es tu hábito, estás acostumbrado.